Aló. Gracias. Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido en la casa del Señor en este día? Yo estaba que me las lloraba a todas. En verdad que el Señor toca nuestro corazón en distintos momentos y etapas de nuestra vida, ¿cierto? El día de hoy vamos a comenzar, ya estamos viendo varias enseñanzas que viene haciendo el Señor Jesús del Sermón del Monte. Y hoy hablaremos de un tema muy importante en nuestras vidas, mis amados hermanos, que es el juzgar a los demás. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, pero qué intenso es y qué real ocurre en cada una de nuestras vidas con respecto a nuestro prójimo! Muchas veces somos especialistas en juzgar a los demás sin ni siquiera conocer los contextos, sin ni siquiera saber los trasfondos de la vida de la persona, y juzgamos y criticamos sin medida. Otras veces también somos especialistas en juzgar por lo que nos contaron, por algún cagüín que recibimos por ahí, estaba bueno, y lo reproducimos y lo hacemos como si fuera ley. Y juzgamos y criticamos a los demás. Nos gusta que todos estén de acuerdo con nosotros, que todos opinen lo que nosotros opinamos, que estén de acuerdo con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros pensamos. Y si alguien no está de acuerdo con eso, inmediatamente utilizamos este versículo bíblico. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y lo ponemos como una especie de muralla y todo queda ahí, nadie puede decir nada, nadie nos puede cuestionar nada, porque total es un verso y un versículo bíblico. El diccionario define juzgar como formar un juicio o una opinión sobre una persona o cosa. Y en la cotidianidad de nuestra vida, mis amados hermanos, muchas veces juzgamos. En el diario vivir cuenta la historia de un matrimonio que se sentaba todas las mañanas frente a la ventana de su cocina, y esa ventana daba al patio de la vecina. Y ellos desayunaban todas las mañanas allí, y la esposa observaba cómo la vecina colgaba sus sábanas blancas todos los días, hacía lavado la vecina muy alentada. Pero esta esposa le decía a su esposo: ¡Uy, la vecina no sabe lavar las sábanas! ¡Mira qué percudidas están! Al otro día: ¡Mira, amor, las sábanas están totalmente plomas! Ella no lava con un buen detergente. ¡Ay! Al otro día: ¡Mira, amor, esta vecina le vamos a tener que enseñar a lavar porque realmente sus sábanas están percudidas! Así una y otra vez. Una mañana algo cambió y fue diferente. Se sentó este matrimonio en su cocina frente a la ventana, y las sábanas de la vecina estaban radiantemente blancas. La esposa dice: ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Ay, seguramente que alguien le tiene que haber dicho a la vecina que cambie de detergente. Y el esposo le dice muy amorosamente: amor, lo que ocurrió fue que me levanté temprano en la mañana y limpié nuestra ventana. Ahí tenemos un ejemplo de juzgar, ¿cierto? De la cotidianidad de la vida. Hay otra historia, cuentan por ahí, que había una señora que estaba esperando el vuelo en el aeropuerto, ¿sí? Y mientras llegaba su vuelo, ella fue a comprar un paquete de galletas y se sentó en la sala de estar esperando que llegue su vuelo. Abrió su paquete de galletas y comenzó a comer una a una, y un varón sacó una galleta del paquete y comenzó a comer también. Y ella dijo en su mente, cavilaba en su mente: ¡ay, este hombre qué insoportable! Ni siquiera me ha pedido permiso para sacarme una galleta. El hombre le sonreía y sacaba otra galleta y se la servía. Y se la comía él, y la mujer miraba y decía: este varón ni siquiera me ha preguntado, qué insolente, qué atrevido. Y así ocurrió que se sirvieron los dos el paquete de galletas hasta que quedó la última. Y el hombre toma la galleta, la parte por la mitad y sonrientemente le entrega una a ella, y ella la toma con desprecio, se la come, se para y se va porque llegó su vuelo. Indignada la mujer.
Llegó a su puesto, se sentó en el avión, abrió su cartera para buscar su teléfono y hacer un envío de WhatsApp y se da cuenta que ahí estaba el paquete de galletas que ella había comprado. Otro ejemplo de juzgar. Ella realmente se había comido el paquete de galletas del otro hombre y él amorosamente le convidaba una tras otra y ella se las comió todas. Amados hermanos, así nos ocurre muchas veces en nuestra cotidianidad, en nuestra vida. Juzgamos momentos, acontecimientos, hechos y no vemos los trasfondos. Mateo 7, vamos a trabajar hoy con el libro de Mateo. Mateo 7 del 1 al 5 se titula así, les invito a leer: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Amados hermanos, probablemente este texto, el no juzguéis para que no seáis juzgados, es uno de los más utilizados últimamente en los últimos años por muchos cristianos. Lo colocamos, como decíamos en un comienzo, como una especie de muro, de muralla, de una barrera protectora para que nadie nos diga nada y nadie nos corrija nada. Y la verdad, hermanos, es que cuando estudiamos el texto en su contexto, vamos a ver que el Señor Jesús no prohíbe a los suyos que ejerzan discernimiento para juzgar ciertas cosas. El tener un espíritu crítico es una facultad valiosa y el uso de esa facultad es uno de nuestros deberes más importantes. ¿Escuchó bien? Lo voy a volver a leer. El tener un espíritu crítico es una facultad valiosa y el uso de esa facultad es uno de nuestros deberes más importantes. Alcanzamos madurez cristiana, mis amados hermanos, cuando aprendemos a discernir. Discernir entre lo bueno y lo malo, discernir entre lo correcto y lo incorrecto, discernir entre lo sano y lo mal sano. Tenemos esa madurez cristiana, la alcanzamos cuando aprendemos a discernir, a diferenciar y a juzgar lo que no está bien. El Señor Jesús no prohíbe juzgar el carácter de otros hombres. Veamos lo que dice el versículo 6, que no lo habíamos leído, le vamos a dar lectura ahora. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fuerte texto. En nuestras casas, amados hermanos, es muy tierno, muy amoroso. Hemos visto cómo un perrito pasa a formar parte de nuestras familias. Nosotros, de hecho, tuvimos una perrita un tiempo y era parte de nuestra familia. La teníamos adentro de la casa, le dábamos comidita, la bañábamos casi día por medio. Después supimos que no había que bañarla tan seguido. Y hacemos parte de nuestras familias a los perritos. Incluso hay denominaciones como animalistas que los protegen, los cuidan, ¿cierto? Nosotros tenemos una sobrinita con Miguel, bueno, tiene 22 años la chica, y ella defiende los perritos con todo su ser. Si ustedes la llaman que hay un perrito que está atropellado en la calle o que está sufriendo, ella va con el grupo de animalistas a la que ella pertenece, lo van a rescatar, lo llevan al veterinario, le hacen un tratamiento, hacen colectas para juntar platita para rescatar a los perritos. Es realmente un trabajo hermoso lo que hace esta chica. Pero ¿sabía usted que en el Antiguo Oriente esto no ocurría? En Oriente los perros eran considerados inmundos, sucios, eran lo más bajo. Incluso la Biblia hace descripciones de este tipo, por ejemplo en Proverbios 26:11. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad.
Ser comido o devorado por perros en el Antiguo Testamento era sinónimo de maldición. Y tenemos la historia de Jezabel, que fue devorada por perros. Por otro lado, nos habla el texto de las perlas tan lindas y valiosas. ¿Cómo puedes dársela a los cerdos? Todo esto es comparativo, mis amados hermanos, pero tiene que ver en cómo algunos hombres o mujeres reaccionan al Evangelio. Cuando le entreguemos la palabra, muchos desafortunada y tristemente van a reaccionar como perros y cerdos. Es decir, no le des la santidad de Cristo a personas que rechazan, se burlan, se mofan deliberadamente, que ven el Evangelio de Jesucristo con desprecio deliberado. Pero quiero hacer un alto aquí. La palabra nos dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, al ir, al venir, en la mañana, al acostarnos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todo el mundo debemos predicar el Evangelio. La Escritura está diciendo aquí que van a haber algunos que van a responder al Evangelio como si fueran perros y cerdos. Tengan cuidado con eso también. Sigamos. El Señor manda a juzgar las enseñanzas. En el versículo 15, más abajito, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amados hermanos, cuando tenemos que juzgar las enseñanzas, tenemos que hacerlo con justo juicio. El falso maestro no va a venir con un letrero diciendo: soy falso maestro, aquí estoy, soy falso. Ojo, va a venir vestido de oveja y va a tratar de engañarnos y va a tratar de hacernos creer que su enseñanza es bíblica. Por eso, amada hermana, amado hermano, no diga amén a todo lo que escucha. Llévelo a la palabra. Si está en las Escrituras, amén. Pero si no está en las Escrituras, amado hermano, usted tiene que tener discernimiento con lo que escuchamos en Internet, con lo que miramos en Internet. Los estudios bíblicos, que muchas veces dicen ser bíblicos y no lo son. Reabunda el Evangelio de la prosperidad, lo hemos dicho muchas veces. Cuidado con eso. Vemos el canal de enlace, muy bonito, pero cuidado, los predicadores que están allí en ese bello canal no son todos predicadores 100% bíblicos. Discierna, busque a Cristo. El Evangelio no es de la prosperidad, mi amado hermano, el Evangelio es Jesucristo. Es la vida de Jesucristo, la redención que Él nos dio. Él murió y resucitó por nosotros en la cruz. Ese es el Evangelio de Jesucristo. También dice que el Señor Jesús no prohíbe que la iglesia aplique disciplina correctiva cuando el caso lo requiera. En aquellos hermanos que, llamándose hermanos o cristianos, no se comportan como tal. Mis amados hermanos, también las Escrituras nos mandan a juzgar, a discernir y a corregir aquello que no está bien. En las iglesias debemos corregir lo que no está bien. El Señor Jesús no prohíbe a las autoridades hacer juicio. Al contrario, lo demanda. El gobierno es un instrumento de Dios para castigar al malhechor y proteger al inocente. Vemos que hoy en día el gobierno, el Estado, tristemente no está haciendo su tarea. Hace rato que no la está haciendo, y por eso vemos que muchos inocentes están cohibidos, temerosos, y muchos malhechores andan sueltos por las calles, porque no se está haciendo bien el trabajo, las autoridades no lo están haciendo bien. Si miramos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, vemos cómo el Señor viene haciendo un contraste entre la verdadera piedad y el concepto equivocado que tenían los escribas y fariseos. En el versículo 5, ¿por qué me detengo aquí? Porque en el Sermón del Monte el Señor lo que está haciendo es decirle a los cristianos que lo seguían, a sus discípulos, la comparación en cómo es la verdadera piedad en comparación con los fariseos. Y le dice a sus discípulos y le dice a sus seguidores: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Los mansos, recordemos, los fariseos no eran mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. El Señor les dice, ustedes deben ser la sal de la tierra, la luz del mundo. El Señor les viene diciendo cómo debe ser la limosna, cómo debe ser la oración, cómo debe ser el ayuno. El Señor les viene mostrando a sus seguidores, a sus discípulos, y nos dice hoy en día cómo debemos ser nosotros los seguidores de Jesucristo con respecto a todos estos temas. Incluso en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgados, Él está prohibiendo a los suyos, a sus seguidores, a tener una postura farisaica a la hora de pasar juicio sobre otros. Pero ¿cómo eran los fariseos? ¿Saben ustedes cómo eran los fariseos de la época? Dice que se sobreestimaban a sí mismos, eran hipercríticos al evaluar a los demás. El fariseo se veía a sí mismo subido en un pedestal y desde ahí arriba criticaba todo. Miraba con desprecio, eran soberbios, eran hipócritas, eran codiciosos y eran arrogantes. Así eran los fariseos. Ellos hacían todo bien y ellos miraban a los demás con desprecio, los demás hacían todo mal. Tenemos un ejemplo de la oración, por ejemplo, del publicano y el fariseo en las Escrituras igual, que nos dice cómo el fariseo oraba, Señor, Señor, yo he hecho todo como tú me has dicho, yo lo he hecho perfecto, yo me golpeo el pecho, yo lo he hecho todo bien. Y el publicano decía, Señor, necesito de ti. Señor, todo lo que hago lo hago mal, yo necesito de ti. ¿Y cuál de las dos oraciones cree usted que llegó a los pies de Cristo? Por supuesto que la oración humilde, la oración sencilla, la oración honesta, la oración que viene de un corazón que necesita a Cristo. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí a los suyos es que cuando les toque pasar por juicio a alguien, no sea con esa actitud farisaica. Hermanos, escuchen bien, no es incorrecto tener un espíritu crítico, no es incorrecto. El problema está en ser orgullosos e hipercríticos. ¿Qué es ser hipercrítico? El hipercrítico juzga todo, se mete en todo, anhela encontrar faltas en los demás y de hecho se deleita cuando encuentra faltas en los demás. No escucha argumentos. Él condena, el hipercrítico condena de inmediato, y esto es justamente lo que el Señor rechaza. Espíritus hipercríticos, espíritus farisaicos. Mire lo que dice el texto. ¿Y por qué miras la paja o mota, dicen otras versiones, que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí está comparando en la Escritura la pequeña partícula de aserrín con el enorme tronco de árbol que tenemos en nuestro ojo muchas veces. El tronco representa el espíritu de críticas y prejuicios. Con semejante obstáculo en nuestra vista no estamos en condiciones de criticar a los demás. Hay un profesor de escuela dominical que una vez comentó y dijo, tenía una cartulina blanca, la extendí, dibujé un puntito negro en el medio y la extendí y le pregunté a mi clase qué era lo que veía. Y toda mi clase a una voz dijo, el punto negro. Y muchas veces nos comportamos así. El hermano puede ser servicial, puede ser ayudador, puede estar haciendo las mejores obras, pero se equivocó en una sola cosa y nos gusta hacer leña del árbol caído. Y allí nos enfocamos en ese punto negro. Pero todo lo blanco del resto de la cartulina no figura, no nota, no cuenta. Nos enfocamos en hacer leña del árbol caído en ese solo error que cometió nuestro hermano. Aunque Jesús aclaró que no debemos ser severos sobre emitir juicios sobre otros, también dijo que conoceríamos a los demás por sus frutos. Las Escrituras también nos mencionan, por sus frutos los conoceremos.
Si realmente está en Cristo, si realmente es seguidor del Señor, le veremos fruto, dar fruto. Cambiará su carácter, cambiará su forma de hablar, cambiará su forma de ser, llegará con amor a Cristo, ayudará a los demás. No sé, hay tantas formas, mis amados hermanos, de dar fruto. Veremos esos cambios si verdaderamente el hermano está siendo tocado por el Señor Jesucristo o son meramente emociones. Es simple, dice, porque el juicio con que juzgáis vosotros mismos seréis juzgados, y según la medida con que medís se os medirá. Es decir, estos hermanos, si usted juzga con misericordia, usted será juzgado con misericordia. Si usted juzga con compasión, usted será juzgado con compasión. Pero si usted es hipercrítico, afírmese, porque de la misma forma será juzgado. Sin duda, todos necesitamos examinarnos a nosotros mismos para no andar hallando fallas en los demás, sin hacernos antes un autoexamen. Una persona puede ser muy buena a sus propios ojos, pero si no es humilde, se convierte en un oculista ciego que trata de operar a otro de su ojo. ¿Podemos corregir, hermanos? Podemos corregir. ¿Podemos juzgar? Claro que podemos juzgar, tenemos que hacerlo. ¿Podemos disciplinar? Claro que podemos y debemos disciplinar, pero todo con un espíritu de mansedumbre. Amén, de mansedumbre, estamos hermanos, de amor y mansedumbre, y primeramente analizándonos a nosotros mismos. Para irnos entendiendo, hermanos, podemos juzgar a los que profesan ser cristianos, pero no se portan como cristianos. Y miren, Pablo es claro en esto en 1 Corintios 5, de que nosotros no tenemos el derecho de juzgar a los de afuera. Es decir, Dios va a juzgar a los incrédulos. Lo que sí es nuestro deber es juzgar a los que profesan ser cristianos, pero no se portan como cristianos. Miren lo que dice Pablo en sus cartas. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice Pablo. Fuerte, amados hermanos, es muy fuerte, pero es la palabra de Dios. Por lo tanto, es un deber juzgar a los que están dentro. ¿Sabía usted? Es nuestro deber juzgar a nuestros hermanos, a los que están dentro. Los que dicen que son creyentes, que siguen a Cristo, pero que con sus hechos lo niegan. Debemos advertir, debemos corregir, debemos exhortarles, pero ¿con qué propósito? Por buscar su restauración. Con ese propósito lo hacemos. No es para vanagloriarnos, no es para decir yo lo corrijo porque yo no tengo ese pecado, yo no cometí ese error. La verdad que el hermano necesita mucha oración de mi parte. La verdad, amados hermanos, nosotros tenemos que autoanalizarnos, hacer todas las correcciones que le hagamos al hermano, primero con autocrítica, misericordia y amor, y con la finalidad de que el hermano sea transformado. ¿Sí? Entonces el mandato ahí de no juzguéis, para que no seáis juzgados, está realmente sacado de contexto. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nosotros no debemos juzgar a los impíos, no debemos juzgar a los impíos. Ellos obviamente necesitan restauración, ellos obviamente necesitan el Evangelio, ellos obviamente necesitan la transformación de Jesucristo. Están fuera, necesitan obviamente a Jesucristo. ¿Cómo los vamos a juzgar? Ellos están perdidos, necesitamos hablarles de Jesucristo, pero no juzgarlos. Lo que nosotros sí debemos juzgar, corregir o exhortar es a aquellos que dicen ser creyentes, pero andan en pecado. Debemos cultivar en nuestras iglesias, buscar la santidad, correr hacia Cristo, mis amados hermanos, y dejar de lado el miedo a que
Si le digo al hermano, ¿qué me va a decir? Se va a enojar. Si lo corrijo, el hermano no me va a hablar nunca más. Me va a sacar la típica frase y versículo bíblico, no juzguéis, para que no se juzgados. El hermano corregido, mis amados hermanos, debe tomar esa corrección con amor, porque esa corrección viene de parte de Dios. Debe abrazar al hermano que le está corrigiendo. ¿Sabe por qué? Porque uno debería decir cuando uno lo corrigen, gracias, gracias por amarme, gracias por corregirme, gracias por ayudarme a matar mi carne, gracias por ayudarme a no seguir pecando, gracias, de verdad gracias mi hermano, te abrazo. ¿Cómo podemos, mis amados hermanos, dejar caer a nuestro hermano al precipicio o a nuestro hermano que va directo al hoyo a caer ahí y pasar de largo, a hacer vista gorda? ¿Cómo podemos? Eso no es amor, eso es precisamente falta de amor. Si amo a mi hermano, lo voy a corregir en amor. Si amo a mi hermano, le voy a decir lo que está haciendo mal y se lo voy a decir con una actitud humilde, sumisa, como Cristo lo hacía. Pero no como que soy la jefa y patrona de todo el mundo. Mis amados hermanos, así no sirve. Hermanos, algún día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice todos. Nosotros, los hijos de Dios, daremos cuenta de nuestros actos y palabras. Fuerte. Pero más fuerte aún es los impíos serán juzgados para condenación. Qué triste. Muy triste, mis amados hermanos. Por eso no deje de orar como mi hermanita Herminia oraba. No deje de orar por sus familiares que aún no conocen a Cristo. No deje de orar por sus colegas de trabajo que aún no conocen al Señor. Siga en ese camino de oración persistente. No se canse de orarle al Señor y pedir misericordia. Debemos corregir sin difamar. Difamar es hablar mal de alguien que no está presente. Hablar a sus espaldas. Y esto es parte de un corazón soberbio. ¿Sabía usted? El arrogante mide a todos, pero no se mide él. Amados hermanos, busquemos primeramente al Señor en su palabra para que podamos analizarnos nosotros y desde ahí analizar y corregir a los hermanos que están en pecado. Las iglesias deben buscar santidad, debemos buscar en nuestras congregaciones corrección, en amor. Nosotros no podemos comportarnos igual que el mundo allá afuera. Nosotros debemos ser luz y sal, lo dice el Señor en su palabra. Son la sal de la tierra, la luz del mundo. Sean mansos, sean misericordiosos. Así dice el Señor en su palabra. El Señor nos ayuda a juzgar, a saber discernir lo que es bueno de lo que es malo, a tener la certeza de que el Señor está con nosotros cuando damos un consejo, a ser humildes al darlo y el que lo recibe, a recibir ese consejo en amor. Y que no se enoje, hermano, cuando lo corrijan, no se enoje. Lo hacemos en el amor del Señor. Si hay algo que corregir en mí, díganmelo, porque eso significa que me aman. El Señor les bendiga, oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque aunque muchas veces a nuestros oídos suena fuerte, sabemos que tu palabra hace todo y dice todo lo que nosotros como cristianos debemos ser para nuestro bien, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Tú siempre buscas, Señor, lo mejor para tus hijos. Y por eso nos corriges, y por eso redarguyes en nuestros corazones, en nuestra mente. Por eso buscas, Señor, cada vez que nosotros estemos más cerquita de ti, porque verdaderamente nosotros, por nuestra carnalidad y nuestro pecado, ni siquiera te hubiésemos buscado, Señor amado. Todo es misericordia y gracia tuya, Señor. Alabamos tu nombre, Señor bendito, porque tu palabra cada día nos enseña algo nuevo, Señor amado. Ayúdanos a tener un corazón amoroso para corregir. Ayúdanos, Señor amado, a no ser hipercríticos, a no juzgar todo lo que vemos sin saber los contextos muchas veces, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser como los fariseos que se golpeaban el pecho diciendo que ellos lo hacían todo bien y realmente estaban tan lejos de ti. Tu palabra nos dice que el Señor mira desde lejos al altivo, que podamos ser humildes como tú lo fuiste, Señor amado, que podamos ser aquellas
luz y sal, como tu palabra nos enseña en nuestro trabajo, en nuestro barrio, con nuestra familia, primeramente con nuestra familia, Señor amado. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos tienes paciencia, Señor amado. Gracias por esa bendita paciencia que tienes con nosotros, Señor. Te alabamos, honramos tu nombre, te exaltamos. Gracias por tu bendita y preciosa palabra. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, bendiga su palabra. Así que